Hola a todos, soy Sabrina Tórtora, bienvenidos a Preguntas Incómodas. Hoy toca hablar de México, país en el que la incompetencia de algunas de sus autoridades solo es superada por lo sórdido de los crímenes a los que se enfrentan. Aunque para ser justos, podría estar hablando de casi cualquier país de Latinoamérica. Hablemos de feminicidios. En apenas poco más de un mes, no solo la opinión pública mexicana, sino mundial, ha sido sacudida por una ola de desapariciones y asesinatos de mujeres en México. El caso más emblemático por los momentos a nivel internacional ha sido el de la joven Devani Escobar. Para los que no estén enterados, se trataba de una joven mexicana de 18 años que desapareció el pasado 8 de abril en el estado de Nuevo León y fue encontrada muerta 2 semanas después en una cisterna de un motel de la zona donde fue vista por última vez. Sin embargo, hay otros casos, como el de Yolanda Martínez o el de María Fernanda Contreras y tantas otras cuyos casos también están rodeados de negligencia y desinterés por parte de las autoridades. Ahora bien, en este video no nos extenderemos demasiado en el caso de Devani ni en los otros que hemos nombrado. Ya las redes están abarrotadas de toda clase de teorías que poco aportan y que traen más confusión que otra cosa. Aunque es comprensible que surjan, teniendo en cuenta la total desconfianza de la sociedad mexicana hacia sus autoridades. Quisimos partir del caso de Devani, pues lo que en principio se registró como un accidente apuntaría a un posible feminicidio según la Fiscalía de Nuevo León. Empecemos por definir qué es un feminicidio. La definición de feminicidio, que dice que se trata del asesinato de una mujer por el mero hecho de serlo, resulta vaga. Es obvio que no hay un montón de hombres que simplemente odian a las mujeres y quieren salir a la calle a matarlas a todas. Bueno, los hay, pero evidentemente son una excepción. Para que el asesinato de una mujer se considere feminicidio, tiene que tener unos elementos muy particulares que ayudan a entender mejor el contexto y que veremos dentro de poco. Así que no, el asesinato de cualquier mujer no implica automáticamente un feminicidio en ninguna parte del mundo. En México, por ejemplo, un porcentaje bastante bajo de los homicidios a mujeres son clasificados como feminicidios, pues para ello el caso tiene que presentar situaciones previas que van desde el abuso psicológico al sexual y en general todo un cuadro de violencia previo a la muerte de la víctima. Es en Latinoamérica donde se concentra el mayor número de países que tipifican el feminicidio en sus leyes. En el resto del mundo es raro encontrar esta figura, más allá de una mera cuestión argumentativa que surge cuando alguna mujer es asesinada. En ningún país de la Unión Europea, por ejemplo, se incluye el feminicidio en la ley, y la manera en la que cada país latinoamericano aborda el feminicidio varía bastante. Por ejemplo, la ley en Argentina dicta que solo los hombres cometen feminicidio, y no las mujeres. Ya me puedo imaginar a Agustín Laje. Ya sabía yo que las feministas se creen unas santas. Que sí, Laje, que sí, pero esto es solo en Argentina. En México o Colombia, la ley no dice nada sobre que una mujer no pueda cometer un feminicidio, porque, bueno, a veces las mujeres también matan a otras mujeres habiendo ejercido abusos previos. Puede ser una relación lésbica, por ejemplo. Sin embargo, las estadísticas no apuntan a que un alto porcentaje de parejas de lesbianas acaben con un sórdido asesinato. Más bien apuntan a que la mayoría de homicidios de mujeres se da en un contexto familiar, siendo la pareja, hombre, por si quedan dudas, y en menor medida, padres o hermanos los perpetradores del asesinato. Y ojo, el hecho de que los feminicidios ocurran mayormente en un contexto familiar no implica que no puedan ocurrir fuera de este. Aún así, en 2017, de 87.000 asesinatos registrados a mujeres, 50.000 fueron perpetrados por su pareja o por un miembro de su familia. Esta es la razón por la cual el feminicidio se registra en algunos países como un tipo de delito específico. No significa que los legisladores piensen que las mujeres son más importantes que los hombres. Simplemente están tratando de proteger a un grupo que teóricamente sería más vulnerable en un contexto determinado. Aclaro que esto no significa que todas las mujeres corramos peligro en nuestras casas con nuestras parejas. Esta estadística no representa la experiencia de la mayor parte de las mujeres del mundo, ni representa el comportamiento de la mayoría de los hombres hacia sus parejas. Esto tiene que quedar muy claro, pero presiento que para algunos esta aclaratoria de poco servirá y se dedicarán a poner palabras en mi boca.
Pero ahora vamos con un punto muy importante respecto a qué es un feminicidio. El término feminicidio, ojo, no femicidio, fue acuñado por la mexicana Marcela Lagarde y tiene un componente político importante, pues la investigadora quería denunciar la falta de respuesta del Estado a los casos de mujeres y niñas asesinadas en las circunstancias que describí antes. O sea, Lagarde lo definió como un crimen de Estado y cito, una fractura del Estado de Derecho que favorece la impunidad. Eso sí, algo importante a tener en cuenta, la impunidad en México no afecta solo la resolución de casos de homicidios a mujeres o feminicidios, sino absolutamente todos los casos criminales. Según un informe de México Evalúa, en 2020 un 94,8% de los delitos quedó impune. O sea, ni mujeres, ni hombres, ni casi nadie en ese país llega a ver justicia. Las causas de esa impunidad son variadas, pero hay algunos datos que explican esa inoperancia de las autoridades. En México hay apenas 4 jueces por cada 100.000 habitantes. Para hacernos una idea, en Costa Rica, el país con menos impunidad de nuestra región, hay 26 por cada 100.000. En la Unión Europea, la media es de 21. Si hablamos de fiscales, en México, en promedio, cada uno lleva 145 casos al año y en Nuevo León hasta 456. ¿Eso es mucho? Sí, es muchísimo. ¿Qué hay de los peritos? O sea, los que se encargan de recoger las pruebas para llevar adelante la investigación. En México, a nivel local, se les llegan a asignar hasta 448 investigaciones en promedio. Así que no solo es negligencia e incompetencia, se trataría también de una dramática falta de personal y recursos para lidiar con las investigaciones, sean feminicidios o no. Es como si entraras al baño de la película Trainspotting e intentaras limpiar el retrete con una toallita húmeda para bebé. Claramente hace falta destinar una mayor parte del presupuesto nacional para compensar esta situación. Pero no todo lo podemos atribuir a una falta de personal o recursos. En el caso de Devani, por poner solo un ejemplo, la fiscalía salió muy contenta a declarar que la joven probablemente se había caído en una cisterna y había muerto de un golpe en la cabeza. Listo, caso resuelto, mi querido Watson. Pero a medida que salía información oficial y que el padre de la joven, Mario Escobar, revelaba detalles, todo indicaba que el contexto de la muerte de la chica era bastante más complejo. Muchos se preguntan, por ejemplo, cómo es que las autoridades no encontraron el cuerpo tras pasar hasta 4 veces por la zona donde finalmente fue hallada sin vida. 4 veces, con perros y todo. A lo que uno concluye, o la ineptitud o corrupción de las autoridades afecta hasta a los perros de la policía, o el cuerpo simplemente fue puesto allí varios días después por alguien. Así que vamos, salir a decir que la muchacha se cayó y se hizo una pupa muy fea parece la conclusión de alguien que o no es muy avispado o simplemente no tiene ningún interés, sea cual sea la razón, en que se sepa exactamente qué le pasó a la joven. Situaciones parecidas vivieron los familiares de Yolanda Martínez y María Fernanda Contreras. En el primer caso, las autoridades alegaron que la joven simplemente se había ido, que había abandonado a su familia cuando nada apuntaba a que fuera el caso. El padre de la joven declaró que tuvo que insistir 2 semanas para que las autoridades empezaran a mover el culo. 2 semanas en las que no hicieron absolutamente nada para buscarla. En el caso de María Fernanda, su padre, Luis Contreras, hasta le pasó a la policía la ubicación del celular de la joven dentro de las 24 horas de su desaparición. Supongo que ese día tenían cosas más importantes que hacer, porque a buscar a la muchacha no fueron, según cuenta su familia. Esta falta de acción, por supuesto, y como ya dije, no afecta solo a las mujeres que desaparecen, también a los hombres. Pero cuando la palabra feminicidio comienza a flotar en el aire, parece que las autoridades se ponen menos colaboradoras de lo normal, que normalmente es poco. Dicho en cristiano, a las autoridades no les emociona eso de clasificar el asesinato de una mujer como feminicidio, porque implica reconocer su propia negligencia e ineptitud o desinterés a la hora de abordar algunos casos de homicidios de mujeres. Y esto parece ser básicamente lo que se vio al comienzo del caso de Devani Escobar. Solo una intensa presión pública y mediática les hizo cambiar de opinión. Pero lamentablemente no sucede esto con la mayoría de los casos. Para empeorar las cosas, varias organizaciones que velan por los derechos de las mujeres aseguran que las autoridades de México no cuentan con las herramientas adecuadas para abordar los feminicidios.
Inclusive explican que el número de estos crímenes es aún mayor a los que registran las autoridades del país. Y la incompetencia de los representantes políticos a veces llega a tal punto que se dan declaraciones tan desatinadas como esta. Que estamos en riesgo hoy de que salir a la calle es delicado, un toque de queda para que las mujeres no salgan después de las 10 de la noche sería... Mientras se regulariza unos... Esa, señores, fue la diputada de Veracruz Ana Miriam Ferráez Centeno, del partido de gobierno en 2019. Pues nada, bajo su lógica, entonces no habría que dejar a los hombres salir del todo de casa, porque igual los matan en la calle más que a las mujeres, ¿no? Simplemente delirante. Ahora yo me pregunto, ¿ha servido de algo contemplar la figura del feminicidio en la ley? ¿Ha servido de algo presionar al Estado para que tome posturas más duras para investigar y castigar estos delitos? ¿Ha servido toda la presión social y mediática ejercida desde varios sectores, entre ellos las asociaciones feministas? A juzgar por respuestas como las de la diputada Ferráez Centeno y por las estadísticas, no. Hace falta llegar a la base de este asunto, combatir la impunidad, sanear el aparato penal y judicial, implementar políticas de prevención y educación entre los más jóvenes. Y cuidado, que van a salir los que vieron nuestros 2 últimos videos en los que criticábamos las medidas de mano dura contra el crimen como las que lleva adelante El Salvador. Casi puedo leerles la mente. Sabrina, ¿quién te entiende? Cuando es El Salvador, criticas porque atacan el crimen, y cuando son feminicidios en México, exiges justicia. A ver, que una cosa es meter presos a culpables e inocentes y otra muy distinta es no meter preso a nadie. En un Estado democrático y de derecho, el que viola la ley recibe un castigo proporcional a su delito, siguiendo un debido proceso. Eso es lo que espero que se haga en México, en El Salvador o en cualquier otra parte. Lamentablemente, ni la tipificación del feminicidio ni las protestas han sido suficientes para reducirlos. Desde que se incorporó el delito de feminicidio al Código Penal Federal Mexicano en 2012, la cosa no ha hecho sino empeorar. En Argentina, tampoco mejora desde que en 2014 se registran feminicidios en ese país. Colombia, misma historia. Las propias autoridades no solo se muestran poco interesadas en resolver los casos, sino que además se da un fenómeno que se llama envilecimiento de la víctima. O sea, en vez de buscar a una mujer desaparecida o de intentar resolver su asesinato, se cuestiona cómo iba vestida, a qué horas andaba por allí sola, con quién, si había bebido o no. Algo de eso hubo en el caso de Devani Escobar. Y esto no se da solo a un nivel de las autoridades, sino a nivel mediático y entre la opinión pública, lo cual es una lógica, además de absurda, perversa. ¿Saben dónde las mujeres salen siempre acompañadas por un hombre, vestidas muy recatadamente, nada de alcohol, nada de drogas y todo muy sensato y prudente? En Afganistán. ¿Saben dónde las mujeres no se sienten en absoluto seguras? Pues no será en Suiza. Así que no, el problema no tiene nada que ver con si las mujeres nos quedamos en casita o no. Es algo mucho más complejo. Por cosas como esta, me parece bien que cada vez que haya una oportunidad se proteste y se presione a las autoridades para que cumplan con su trabajo y que se intente generar conciencia sobre la vulnerabilidad de algunas mujeres que se encuentran en una situación límite. Esto no quiere decir que los hombres no cuenten o que no tengan derecho a protestar por problemáticas que les afectan a ellos. Ya me encantaría ver una protesta gigantesca en la que no solo grupos de feministas, sino de todos los sectores de la sociedad exijan a las autoridades mexicanas, venezolanas, colombianas o de donde sea que hagan su maldito trabajo y tengan la decencia de al menos respetar a las familias de las víctimas, no comportándose como personas carentes de empatía.